Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del auge y la caída de uno de los equipos más preponderantes que vimos en el fútbol francés, como es el Olympique de Lyon. Vamos a estar repasando un poco su historia, su momento de gloria, que no fue hace tanto, y por qué terminó cayendo al momento que atraviesa hoy, que es crítico dentro del fútbol francés. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, si recuerdan ese gran equipo que tuvo hace un poco más de una década el Olympique de Lyon y el muy mal momento que vive en la actualidad. Que me sigan en las redes sociales y el canal secundario, tienen todos los links en la descripción para poder pasar, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. El Olympique de Lyon es uno de los equipos más populares de Francia y actualmente el cuarto más laureado en la historia del fútbol francés. Sin embargo, hasta el año 1987 solamente había levantado 3 copas de la Liga y una Supercopa francesa. Muy pocos títulos para un equipo tan histórico, tan importante y tan popular. Un equipo que además tenía en el debe no haber ganado nunca una Liga francesa. En ese momento, además, se encontraba en la segunda división. Sin embargo, todo cambiaría con la aparición de un multimillonario francés, empresario, que empezaría a darle muchísima más importancia al club, que sería Jean-Michel Aulas, que terminaría adquiriendo el Olympique de Lyon, un equipo en ese momento, además, sumido en muchas deudas económicas. Logró justamente solventar todos estos problemas que tenía el club, lo devolvió a primera división y armó un proyecto a largo plazo que llevaría casi una década y media, pero empezaría a dar sus frutos. Las primeras muestras de esto serían recién en la temporada 2000-2001, donde el club, tras 30 años de sequía, lograría levantar un título, que sería la Copa de la Liga. Sin embargo, los años venideros sin duda serían los grandes años del Olympique de Lyon y un equipo que creo que todos recordaremos por lo que lograría en la próxima década. En la temporada 2001-2002, el Olympique de Lyon, por primera vez en su historia, lograba levantar un trofeo de la Liga francesa. Se quedaba con el título en un equipo que estaba conformado sin grandes figuras y que tuvo como principal baluarte al brasileño Sonny Anderson, delantero que sería el goleador del equipo, que después marcharía al fútbol de España, pero que sería el gran pilar que tendría el equipo para poder sostenerse y ser por primera vez en su historia campeón de la Liga. La temporada 2002-2003 sería aún mejor, porque el equipo se coronaría bicampeón de la Liga francesa y además sumaría un nuevo título a sus vitrinas, que sería la Supercopa de ese año. Además, en esa temporada aparecería un futbolista que después sería considerado, creo yo, en el fútbol francés y además el Olympique de Lyon como uno de los grandes ídolos que tiene el club, que es nada más y nada menos que el brasileño Juninho Pernambucano, dueño de una gran pegada en los tiros libres y que en esa temporada sería elegido como el MVP de la competición. La temporada 2003-2004 sería igual de buena. En este caso volverían a repetir el título de Liga y además también el título de Supercopa. Aparecerían en la mitad de la cancha dos jugadores muy buenos también, que después se marcharían equipos importantes como Michael Essien, que sabemos que jugó en el Chelsea, y también Mahmoud Diarra, y aparecerían jugadores muy importantes también en la historia del fútbol del Lyon como Sidney Govou y Florent Malouda. Además, en esa temporada llegarían a los cuartos de final de la Champions League. En la temporada 2004-2005 sería prácticamente calcada. Nuevamente título de la Liga Francesa, que sería el cuarto además consecutivo, Supercopa de Francia, en este caso la tercera consecutiva, y nuevamente cuartos de final de la Champions. Un equipo que además sumaría a su fila a los brasileños Nilmar, Cris, también aparecería la figura de Eric Abidal jugando en el lateral izquierdo y sería la primera temporada profesional de un gran futbolista francés como Karim Benzema. De cara a la temporada 2005-2006, el equipo adquiría algunos jugadores muy interesantes, como el portugués Thiago en la mitad de la cancha, como los delanteros Fred, que llegaba desde Brasil, y John Carew, el noruego, y también a Belletti, futbolista que recordemos jugó en su época en el Barcelona. Nuevamente repetiría la misma temporada que había hecho en la anterior. Campeón de la Ligue 1, campeón de Supercopa y cuartos de Champions, donde además daría una gran lección en fase de grupos, ganándole 3-0 nada más y nada menos que al Real Madrid. Para la temporada 2006-2007 habría una renovación importante. Varios jugadores que venían siendo titulares en el equipo y habitués en el 11 se irían a crecer deportivamente y ingresarían otros jugadores que también eran muy buenos. Llegaría por ejemplo el sueco Kalmström, Schillaci, llegaría también Jeremy Tularán y el delantero checo Milan Baros. El equipo volvería a repetir los éxitos, campeón de Ligue 1 y campeón de Supercopa. La temporada 2007-2008 sería la última de esta etapa gloriosa que tuvo el club.
ya que en esta lograrían el 7º título de liga consecutivo, nuevamente la Supercopa y además sumarían la Copa de Francia, logrando un triplete. En este caso, la gran figura sin duda de la temporada sería Karim Benzema, goleador de la liga con 20 tantos y con 31 a lo largo de toda la temporada. Y lograría batir un récord que hasta el momento sigue vigente en el fútbol francés de conseguir 7 ligas consecutivas. Sin embargo, a partir de la temporada 2008-2009 llegaría la debacle al club, un equipo que tendría muchísimas deudas, lo cual obligó a vender a grandes jugadores y a sus principales figuras, lo cual tampoco le permitió incorporar un recambio que esté a la altura de esos jugadores que vendía, sumado además a un bajón en lo deportivo, que es consecuencia de lo anterior, no logra quedarse con el título de liga después de 7 temporadas consecutivas, termina en segunda posición, lo cual sería la punta del iceberg, para un equipo que en los próximos años lo veríamos, siempre sumido en deudas, con irregularidades de contrato y con un cambio de filosofía en la política de fichajes de Aulas, que terminaron de condenar al mejor equipo francés de ese siglo. Un equipo que en la temporada 2010-2011 llegaría igualmente a semifinales de Champions, haciendo una muy buena actuación. En la temporada 2011-2012 quedaría con la Copa de Francia y la Supercopa francesa, que serían los dos últimos títulos que lograría levantar. Sin duda, hay un factor muy importante para entender también el bajón en lo deportivo de el Olympique de Lyon, que lo que era una era dominada por ellos cambió muchísimo y rotundamente con la aparición del Paris Saint-Germain, que al día de hoy domina, que al día de hoy tiene muchísimo más dinero que cualquier otro equipo en el fútbol francés, que tiene muchísimos mejores jugadores y que en varios casos termina comprando los propios jugadores del Olympique de Lyon, como ha hecho en este propio mercado, y que evidentemente eso terminó de bajar a un equipo que, si bien ya empezaba a tambalear, con la irrupción de un gigante a este nivel y a esos niveles económicos, terminó de condenar la muy buena etapa que había tenido el Lyon hasta ese momento. Con el correr de las temporadas, ya sin tantos éxitos deportivos y con un Paris Saint-Germain cada vez acrecentando más su figura en el fútbol francés, Aulas dejó de invertir en fichajes y dejó de invertir en el equipo, a tal punto que en el 2016 se desprendería de una parte muy importante de sus acciones a las manos de un grupo chino. Sin embargo, en la temporada 19-20 hubo un oasis dentro de esta crisis porque el equipo invertiría mucho dinero en fichajes, gastaría 126 millones de euros en jugadores como Thiago Méndez, Bruno Guimaraes, Tino Kadewere, otros futbolistas que también se fueron sumando y que quizás no rindieron de acuerdo a las expectativas, como Joachim Andersen o Jeff Reynolds Adelaide, pero más allá de eso, el equipo tendría una muy buena temporada. Se había conformado un muy buen grupo, con jugadores como Fekir, como Mendy, como Ndombele, y el equipo llegaría a semifinales de Champions nuevamente, llegaría a las semifinales de la Copa de la Liga y también a la final de la Copa Francesa. Sin embargo, en ese momento que parecía que el equipo empezaba nuevamente a resurgir, ocurre algo a nivel mundial que termina afectando a todos los equipos, pero principalmente a los equipos del fútbol francés, que es la famosa pandemia del coronavirus. Y digo principalmente a los equipos del fútbol francés porque recordemos que la Ligue 1 se termina suspendiendo y se decreta que hasta que lo que se había jugado en ese momento es cómo iban a quedar las posiciones. En ese caso, el Lyon, después de muchos años, desde el año 1996, terminaba en 7ª posición y no lograba clasificar a ninguna competencia europea, lo cual evidentemente de lo deportivo fue un bajón, pero además fue muy importante desde lo económico. No tener ese ingreso, ese dinero que siempre le aseguraba estar en Europa, terminó de acabar con las ilusiones de un equipo que empezaba quizás a tener una nueva época interesante. Con la pandemia del coronavirus, sin la posibilidad de jugar en Europa, sin ingresos televisivos importantes, porque el fútbol francés fue uno de los que más lo sufrió, sin ningún tipo de duda, tuvo que ser subsidiado por otras empresas e inclusive por el Estado francés, y empezar a permitir ciertas cuestiones, como por ejemplo que los equipos no cumplan con el fair play financiero, porque si no era imposible, todos los equipos estaban perdiendo mucho más dinero que ingresaban, sin la posibilidad de tener los estadios abiertos, es decir, el dinero que los fanáticos a la hora de ir y pagar su entrada terminan dándole al club, el equipo se terminó de endeudar cada día más, a tal punto que John Texton, un empresario, en este caso estadounidense, terminó comprando el club y Aulas se terminó de desvincular después de más de 30 años a cargo del Lyon. Inclusive esto terminó saliendo mal porque el empresario estadounidense, que al día de hoy es el dueño del equipo, terminó denunciando a Aulas diciendo que le había ocultado las cuentas, que las deudas que actualmente tiene el club eran mucho más grandes que las que había presentado en su momento al adquirir el equipo. Y en las últimas temporadas la verdad que lo deportivo también ha sido un desastre. Un equipo que en la 21-22 terminó octavo, en la 22-23 terminó en 7ª posición y que actualmente comenzó la temporada con Laurent Blanc en el banquillo, ya lo han despedido después de 4 fechas, está actualmente Fabio Grosso como el nuevo
nuevo técnico y en las primeras 5 jornadas solamente ha cosechado 2 puntos, producto de 3 derrotas y 2 empates, lo cual lo coloca en el puesto 16 y actualmente estaría perdiendo la categoría en el fútbol francés. Un equipo que además ha gastado muy poco dinero en intentar comprar jugadores de renombre y que cada vez vende más rápido a sus principales jugadores o figuras. Ha ocurrido en las últimas temporadas con Bruno Guimaraes, con Lucas Paquetá, con Malo Gusto y en esta misma temporada ha ocurrido con Bradley Barcola o con Castelo Luqueva, dos jugadores muy jóvenes que justamente por la crisis económica que tiene el club no los han podido aprovechar y los han tenido que vender rápidamente para poder pagar estas deudas. Así que espero que les haya gustado mucho esta historia de uno de los equipos franceses que marcó sin duda una época. 7 ligas consecutivas no la gana cualquiera. Sin duda lo que fue la previa a toda esta era del Paris Saint-Germain fue la era del Olympique de Lyon, que lamentablemente lo vimos subir a los mejores lugares del fútbol europeo y que hoy en día lo vemos quizás en uno de los lugares más difíciles, que es sumido en deudas y sin poder encontrar el rumbo de lo deportivo. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que si les gusta que hagamos este mismo formato hablando de otros equipos, porque Lyon es un caso muy interesante, pero hay muchos otros equipos que hemos visto cómo han perdido el rumbo de lo económico y lo deportivo en los últimos años, que lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, los veo mañana en un próximo video.